Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor de Medicina Norberto López Serna, profesor de este departamento. En esta ocasión, este último video del aparato cardiovascular es un resumen de las anomalías congénitas cardiovasculares más frecuentes. Se realiza con el fin de que en un corto tiempo hagan un repaso de estas anomalías y las comprendan. Vemos principalmente anomalías congénitas al inicio de anomalías de posición, quiere decir alteraciones en la posición del corazón. Por ejemplo, la dextrocardia. En la dextrocardia el corazón está situado en el lado derecho. ¿Por qué sucede esto? Porque el tubo cardíaco, a la hora que se está plegando, el surco ventricular izquierdo desaparece, por lo tanto el asa cardíaca se forma hacia la izquierda y entonces por ese motivo el corazón se sitúa a la derecha. ¿Qué sucede normalmente? Normalmente el que desaparece es el surco ventricular, pero el derecho, por eso normalmente la asa cardíaca está a la derecha y el corazón se va a situar en su posición característica, que es el lado izquierdo. Otra anomalía de posición es la ectopia cardíaca, también se llama ectopia cordis. Hay que recordar que esta alteración sucede porque el esternón está abierto, no se fusionan las barras externales y entonces queda el corazón externo. Es una alteración también del plegamiento del embrión, por lo tanto queda fuera del corazón, como lo vemos aquí en esta imagen. Muchas de las veces, o más bien la mayoría de las veces, el niño muere porque hay infecciones, el corazón no está cubierto por piel como debería de ser. El defecto principalmente son por las barras externales. Otro tipo de anomalías, vamos a mencionar, son anomalías de tabicación. Comenzamos con las anomalías de tabicación interauricular. Acuérdense ustedes que los problemas de tabicación interauricular llevan alteraciones de comunicaciones interauriculares. Los cardiólogos le llaman CIA, comunicaciones interauriculares. Que es uno de los causas es una resorción anormal del foramen secundum, por lo tanto es muy grande y a la hora que nace el bebé y se fusionan los tabiques, queda este pequeño orificio. Esa es una alteración, una CIA, es más frecuente en mujeres. De hecho, las comunicaciones intraauriculares son más frecuentes en mujeres, independientemente de las formas que vamos a ver aquí. Otra causa de una CIA es la persistencia del agujero primo. Recuerden ustedes que cuando persiste este agujero es porque el primer tabique o septum primum no completó su crecimiento y no se fusionó en ciertas regiones con los cojines endocárdicos. Entonces va a haber una comunicación entre aurículas a nivel inferior del primer tabique. Persistencia del primer agujero o septum primum. Ahí ponemos la flecha para que vean dónde está localizado. El otro es una hipoplasia del septum secundum. ¿Me acuerdan ustedes cuando el septum secundum que se tiene su desarrollo queda un agujero oval muy grande y entonces ven ustedes que muy cortito el septum. A la hora que nace el bebé y se fusionan los tabiques, aquí queda el orificio de la comunicación interauricular. Otra de las causas también de una comunicación interauricular, pues, más bien que es una comunicación, es una aurícula común, porque no se forman los tabiques interauriculares. Y el otro es una fosa oval permeable. Normalmente al nacimiento se fusionan estas dos paredes, pero a veces no ocurre una fusión anatómica, que quiere decir que nada más es fisiológico. Cualquier alteración que haya en las presiones, por aquí puede pasar sangre, se separa al segundo tabique el primero, se pasa por el agujero oval y se va hacia la aurícula izquierda. Este fosa oval permeable, pues sucede, no nos damos cuenta porque no causa problemas en los individuos. Otro tipo de anomalías congénitas es la comunicación interventricular, le llaman CIV. En este caso, las comunicaciones interventriculares lo más frecuentes son las membranosas. Recuerden ustedes, por ejemplo, las comunicaciones se deben a que no se cerró completamente el foramen interventricular o agujero interventricular. En las comunicaciones o efectos membranosos anteriores, aquí es porque las crestas vulvares no crecieron y entonces no dieron sus componentes, entonces hay un agujero aquí interventricular. El dorso está normal porque aquí en este caso
los cojines endocárdicos siguieron su tejido. Es un problema de cresta neural. Los cardiólogos le llaman CIB membranosas anteriores. Cuando el defecto es de los cojines endocárdicos, el orificio es un poco mayor, aquí sí la parte anterior está cerrada, pero el dorso no. Es un defecto membranoso de los cojines endocárdicos. Aquí el problema es el mesodermo. En el anterior fue la cresta neural, porque recuerden que los rebordes vulvares del tabique son de cresta neural. También, ya muy raro, usar las comunicaciones interventriculares musculares. Es muy raro. Se llama en queso suizo porque recuerden que los, los músculos del ventrículo, de las paredes, están trabeculados y a veces ocurre este tipo de situaciones. Esos orificios se llaman queso suizo y el problema es el músculo y es muy raro. Otro tipo de anomalía de tabicación es cuando se comunican las cuatro cámaras. Eso se llama comunicación auriculoventricular. Aquí el defecto son los cojines endocárdicos, el crecimiento de los cojines endocárdicos. Entonces hay un canal auriculoventricular persistente. Se pueden comunicar las aurículas entre ellas y también con los ventrículos. Y aquí está el defecto también en la parte membranosa. Aquí en este caso el defecto es porque se detuvo el crecimiento de los cojines, no se fusionaron esos cojines y sobre todo es problemas de expresión de MSX1. Otro tipo de anomalías son los defectos del tabique troncoconal, también los habíamos mencionado, son defectos de cresta neural, ya que recuerden que el tabique troncoconal o el troncocono es la cresta neural. Aquí en este caso, la tetralogía de Fallot es porque el tabique se desvió hacia la derecha, entonces divide en forma incorrecta al troncocono. O sea, el diámetro no es simétrico, es más pequeño la arteria pulmonar y más ancha la aorta. Ahí vemos cómo se desvía el tabique y esto va a llevar a que se forme un vaso muy delgado de la pulmonar, el tronco de la pulmonar, una aorta cabalgante, es muy grande su diámetro, por lo tanto comunica a los dos ventrículos. Se llama cabalgante porque la parte muscular, la pared, ahí está encima, la aorta, y mira hacia los dos lados. También ese mismo problema va a llevar a otro problema, que no va a haber cierre del agujero interventricular a nivel ventral. ¿Por qué? Porque los cojines endocárdicos en la parte caudal, que son los cojines, las crestas vulvares, al estar desviado, pues no se fusionan con el músculo, por eso persiste el canal o agujero interventricular en la región ventral. Otro problema, bueno, y aparte, el otro situación es que al ocurrir estos problemas, el ventrículo derecho va a tener más carga, por lo tanto, la pared del ventrículo derecho se hipertrofia. Esos son los cuatro componentes de la tetralogía de Fallot: una hipoplasia pulmonar, una aorta cabalgante, comunicación interventricular y engrosamiento del ventrículo derecho. Otra situación es cuando la cresta neural no divide correctamente al troncocono, lo hace en forma recta y en ese caso van a invertirse los vasos. La aorta va a salir del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Eso se llama transposición de grandes vasos. En el otro, no hay, la cresta neural no llegó o murió, entonces no se forma el tabique pulmonar. Eso se llama tronco común. Y entonces en este tronco común, pues los defectos van a ser una aorta cabalgante. Y pues más que aorta, pues es un tronco cabalgante. Sería incorrecto decirle aorta, es un tronco cabalgante y también una comunicación interventricular. Otros de los defectos que vamos a encontrar son de los arcos aórticos. Uno de ellos es la coartación aórtica. Este es un estrechamiento de la aorta, es más frecuente en varones y aquí lo vemos. Y la coartación puede ser preductal, o sea, antes del conducto, como lo vemos aquí marcado con la flecha. Este se presenta antes del conducto arterioso. Por lo general el conducto arterioso está permeable en nacimiento para que pueda llegarle sangre al resto del cuerpo cuando esta coartación es preductal. Cuando es postductal es después del conducto y por lo general el nacimiento, pues el conducto arterioso se cierra, no tiene ningún por qué esté abierto.
porque en este caso la coartación es después del conducto. Por lo general el conducto arterioso no está permeable al nacimiento, como les decía. La coartación aórtica yuxtaductal es la que se presenta encima del conducto. Esa es la más frecuente de las coartaciones. Claro, en los tres tipos de situaciones se tiene que hacer, tomar bien más de medidas quirúrgicas para hacer la corrección. Otra de las anomalías es la persistencia del conducto arterioso, como lo mencionábamos en el caso de la circulación fetal. En este caso, se debe a que un conducto arterioso permeable, esto es normal en la vida intrauterina debido a que se producen prostaglandinas. Las prostaglandinas relajan al músculo liso, por eso está abierto ese vaso, ese pequeño vaso. El cierre funcional se produce después del nacimiento, entre 1 a 3 días después. Al cerrarse el conducto, entonces se forma un ligamento arterioso. Al principio es un cierre fisiológico, nada más un colapso del vaso. Después es un cierre anatómico, se forma tejido conjuntivo, entonces queda como un ligamento, un pequeño cordoncito, es el ligamento arterioso. Cuando el conducto arterioso queda permeable, cuando nace el bebé y queda permeable, en este caso, aquí lo vemos señalado por la flecha, esto es más frecuente en mujeres. La persistencia del conducto arterioso puede estar permeable en prematuros porque les falta todavía crecimiento, o si el niño nace y no se cerró, lo que se tiene que hacer es dar ese tratamiento para que no se mezclen las sangres, porque al nacimiento ya estos vasos, los vasos de las pulmonares llevan sangre poco oxigenada y la aorta lleva sangre oxigenada. Entonces se pueden mezclar las sangres y causar problemas al bebé. Por lo tanto, se toman medidas. Algunas medidas que son con medicamento, se utilizan un medicamento que se llama indometacina que inhibe las prostaglandinas. Al inhibirse las prostaglandinas, entonces el músculo liso se contrae y se cierra el conducto arterioso. Si eso no llega a suceder, pues se tendrán que tomar otras medidas. Esta es la anomalía más frecuente del aparato cardiovascular. Recuerden que cuando hablamos de aparato cardiovascular estamos incluyendo el corazón y los grandes vasos. Muchas gracias.